Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos estado escuchando el relato del Éxodo. Comenzamos con el Génesis, cómo Dios va al encuentro de Abraham, lo invita a una tierra donde se produce leche y miel, además de que le da la promesa de una gran descendencia cuando eran estériles, y van a tener ese hijo, Isaac, que va a ser el hijo de la promesa. Vamos a ver cómo ya desde ahí de repente Sarai, esposa de Abraham, no logra entender perfectamente el plan de Dios, y pues ella, en una mentalidad o una lógica humana, como cualquiera de nosotros podría haber vivido esto también, ve de que ellos ya son ancianos, son estériles, entonces no ven la oportunidad de poder ser papás, por lo tanto no se va a poder dar la descendencia, y quisieron ayudar a Dios. Sarai le entrega a su esclava Agar a Abraham, y se va a producir un nacimiento, Ismael. Cuando nosotros queremos arreglar los errores, entre comillas, de Dios, vamos a ver que lo único que hacemos es descomponer la historia. No tenemos la visión, la mentalidad de Dios, y nosotros quedamos con una visión muy limitante. Dios tiene su plan, tiene su manera de actuar, y eso nos lo va a dejar claro. Con Ismael también va a haber una promesa, pero el hijo de la promesa es Isaac, que después esta promesa y esta bendición continúan en Jacob. Jacob, que no es el mayor va a ser Esaú, pero Esaú, que ante las necesidades humanas que podemos tener, vende esa primogenitura. ¿Se acuerdan cuánto costó la primogenitura de Esaú? Un plato de lentejas. ¿Qué es lo que nos dice? No es tanto la lenteja, no es tanto la comida, sino a veces vendemos lo más preciado, nuestra alma, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra seguridad, por la necesidad. Nos dejamos llevar por esas necesidades que nos pueden distraer de lo que realmente es importante. Este ejercicio que se hace sobre todo en Cuaresma, del ayuno y la penitencia, la abstención, el ofrecimiento que muchos de nosotros hacemos de algo en esos 40 días, tiene este objetivo, el fortalecer nuestra voluntad, el que muchas veces vamos a tener la necesidad de algo, pero esa necesidad puede ser sometida con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio, y vamos a obtener mayores bendiciones. Bueno,
Jacob va a tener 12 hijos, de los cuales el consentido va a ser José, que es hijo de la mujer que él amaba. Recuerden que Jacob amó mucho a Raquel, pero fue engañado por su suegro, y cuando se casó, él pensaba casarse con Raquel y su suegro le entregó a Lea, la hermana mayor. Después hizo méritos y se casa con Raquel. Lea tiene hijos, pero Raquel parece que es estéril y no tiene hijos. Entonces Raquel entrega a su criada para que tenga hijos a través de ella. Esto que hoy en día parece muy escandaloso, pero que en aquel entonces era válido, era parte de la cultura. Y va a tener hijos con Lea, con la esclava de Lea, con la esclava de Raquel, y por fin va a tener un hijo de Raquel. ¿Quién es? José. ¿Cómo es el consentido? Porque es hijo de la mujer que realmente ama, pues le tienen envidia a todos los demás y van a tratar de matarlo. Lo van a querer asesinar, pero Rubén va a decir que no, que por qué no se le salva la vida, que mejor lo dejen en un pozo. Le hacen caso, pero viene una caravana y lo venden en la caravana. Él termina en Egipto, y en Egipto pues termina, por gracia de Dios, como el segundo al mando del país. Es el segundo, tiene todo el poder después del faraón, por la interpretación de los sueños que le hace al faraón. Después vemos cómo los hermanos de él van a pedir comida y los va a atender José. Y cuando él se da a conocer a sus hermanos, él les dice: no se preocupen, Dios me mandó antes para poder ayudarlos. Ahí se ve cómo, para una frase que tenía mucho el señor obispo don Carlos Emilio Belaunzarán, decía, ¿verdad? Para el que cree todo sucede para bien, nada sucede para mal. Cuando uno ve desde los ojos de Dios, hasta las situaciones malas humanamente pueden ser una bendición. Hoy en día, con esta situación de la pandemia, muchos se han quejado, muchos han maldecido, muchos le han reclamado a Dios. Sin embargo, es una llamada de atención para darnos cuenta de que no somos más que Dios. Porque el primer pecado que hubo en la humanidad es la soberbia. Bien saben que si ustedes comen de este fruto serán como Dios. Y todavía queremos seguir siendo como Dios, sin Dios. Queremos hacer a un lado a Dios. No digo nosotros, la humanidad en general. Y por eso hoy estas reglas de ver quién vive y quién no vive, quién tiene y quién no tiene, etcétera. Estos gobiernos de la muerte que han aprobado el aborto, eutanasia, que muchos lugares, no solamente México, aunque aquí nos lo dicen así, ¿verdad? Abrazos y no balazos, pero ha ido creciendo la situación de delincuencia, de muerte, y no es cosa de solamente México, es a nivel mundial. Vemos estas situaciones, Venezuela, Cuba, que son regímenes comunistas, pero también en otros lugares, incluso Estados Unidos, que es otro régimen diferente, pero que también hay estas matanzas, estos tiroteos. Vemos cómo ahí se ha dado mucho los tiroteos en las escuelas, en las plazas, etcétera. Hay esta situación. Entonces José ve por el bien de sus hermanos y llega el pueblo de Israel a Egipto. Después nos dice 400 años después, el pueblo se convierte en esclavo por el número de habitantes hebreos que hay en Egipto y empiezan a ser sometidos.
hay un niño hebreo que es salvado por su mamá, pero que son planes de Dios. Moisés, que es llevado al río y es encontrado por la hija del faraón, y va a recibir esta educación como faraón. Es por ello que Dios le va preparando ya desde antes. Él no conoce a Dios, sino a Moisés, el primer momento, el primer encuentro que tiene con Dios va a ser en la zarza, cuando empieza a arder esa zarza, pero no se consume. Y por ahí dice un dicho muy mexicano, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. Pues ahí va él a ver qué es lo que está pasando, y esa voz: Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es bendita. Y hay ese encuentro entonces con Dios. Dios le da una misión: rescatar a su pueblo. ¿Quién puede rescatar al pueblo? Pues es Moisés, que Dios le fue preparando, Dios le acompaña, pero es él que fue preparado, fue educado con una mentalidad egipcia, con una mentalidad faraónica, y que tiene la sabiduría, porque tiene el conocimiento de cómo se mueve el gobierno, cómo se mueve el pueblo, pero también tiene la ayuda y la visión de Dios. No es lo mismo inteligencia que sabiduría. La sabiduría viene de Dios, y es que logra rescatar a ese pueblo, lo lleva fuera de Egipto, van caminando por el desierto, y este pueblo que ha sido rescatado, este pueblo que ha sido liberado, se empieza a quejar de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a faltar las cosas o las situaciones que vienen a ayudar a satisfacer las necesidades. Volvemos nuevamente a las necesidades. Es que tú nos viniste a sacar, si bien que estábamos en Egipto, allá teníamos ollas, teníamos carne, comíamos bien, allá había tumbas, allá había todo. Nosotros queríamos seguir. Tú nos has venido a traer al desierto, aquí no hay tumbas, vamos a morir en medio del desierto, no hay nada. Y es una murmuración constante contra Dios. Hay un trato, digamos, entre Dios y el pueblo, y lo veíamos el día viernes, si no me equivoco, que fue el día del Decálogo, Éxodo 20, cuando veíamos los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés para que el pueblo los cumpla. Y se dio toda una celebración. Vamos a ver la alianza como tal, pero el pueblo nuevamente acaba de aceptar este trato, acaba de aceptar esta alianza. Le acaba de decir a Dios que Él va a ser su Dios, que no va a haber otros dioses, que no se va a hacer imágenes. Y en cuanto Moisés va a hablar con Dios, ya se volvieron a rebelar, ya le volvieron a dar la espalda a Dios, ya se hicieron una imagen de oro, un becerro, que le ponen la categoría de Dios. En el Antiguo Testamento vemos mucho esta palabra de Baal. ¿Qué quiere decir Baal? Ídolo. Es cuando tú te haces un Dios. Ahora, esta imagen que dice el Señor no se refiere solamente a una imagen material como este becerro, sino el depósito de mi confianza, el depósito de mi fe en algo más que Dios. Y esa imagen puede ser una persona, una cosa, un animal, un lugar, una situación. Por aquí a veces llegan, discúlpenme, a veces son malas mujeres, le ha pasado con hombres también, pero son mínimos, son malas mujeres. Cuando llegan aquí destrozadas: Padre, pero es que ¿por qué? Es que vengo hecha nada, es que ya me quiero morir. Bueno, ¿y qué pasó?
es que yo tenía a mi marido en un altar y me fue infiel y ya no le encuentro sentido a la vida. No, señora, pues es que quien estuvo mal es usted. En el altar no va el marido, va Dios. Ya me hice un ídolo. Puse a mi marido en el lugar de Dios. O también al hijo, ¿verdad? Ay, es que mi hijo, yo sin mi hijo no soy nada, y es que mi hijo esto. No puede estar el hijo en el lugar de Dios. Son importantes, sí. Dios me los ha encomendado, sí, pero nunca van a estar en el lugar de Dios. Por ahí una familia, pues las asaltaron en su casa, se metieron en la noche y pues, ay, padres que nos robaron, y ya son 4 veces que nos roban. Digo, bueno, ¿y por qué no se cambian de ahí? Ay, no, padre, es que no, ¿cómo cree? Es que ahí nacieron mis hijos y ahí crecieron. Bueno, ¿y la casa es suya? No, estamos rentando. Váyanse de allí, pues. Yo les dije a ellos, les digo, miren, su hija ya no es una niña, ya es una joven y no está fea. Imagínense, ¿a qué la estamos exponiendo? Si ya estas personas saben cómo meterse, ya saben todo, ¿a qué exponen a su hija? ¿A qué exponen a sus hijos? O sea, ¿qué es más importante? Por fin salieron de esa casa, ¿verdad? Ahora creo que ya tienen su propia casita, pero ¿cuántas veces nos apegamos a los lugares, a las cosas, a los sentimientos también? Por ahí hay una cantita, ¿no? Un cantito, ¿no? Que lo han hecho viral en los videos de TikTok, que ahora es lo que hay por todos lados y sale ahí el cuate, ¿no? Que está con la esposa pero no, esto no lo puedo superar o no quiero, ¿verdad? Ay, no sé qué. Ya supéralo, hombre. Deja atrás todo aquello que te está esclavizando. Dios nos lo da todo y nosotros sonsamente, discúlpenme por la palabra, pero sonsamente le damos la espalda a Dios. ¿Cuántas veces estamos siempre de rezongones, de caprichudos, de berrinchudos para con Dios? Lo vemos hasta en el clima, ¿verdad? Ay, estos días con el calor, ay, qué calor, ay, ¿por qué no hace frío? Ay, que no sé qué, nomás hace frío, ay, ¿por qué no hace calor? Ay, es que este clima. No, hombre, pues Dios no nos tiene contentos con nada. Yo creo que tenemos nosotros que aprender a ver a Dios y a escuchar su palabra, a buscar cuál es la voluntad de Dios verdaderamente. Porque si nosotros seguimos pensando como Saraí, seguimos pensando como los hermanos de José, seguimos pensando como el pueblo que fue liberado, no vamos a llegar a esa tierra prometida. Hoy dice el Señor, está bien, sigan, yo los voy a dirigir, pero cuando llegue su momento les pediré cuentas. ¿Cuántos días se hacen caminando de Egipto a tierra a Israel? Se hacen 40 días. ¿Cuánto hizo el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida? 40 años. 1 año por cada día, por la falta de fe, por la falta de confianza. Que es lo mismo que nos decía ayer el Evangelio, ¿verdad? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Pues humanamente nada, no sirve para nada. A lo mejor comerán 2, no se llenarán, pero bueno, alimentó a 2 y los demás, los 9,998 que quedaban, bueno, yo le puse que eran 10,000 porque decía 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y esos 4,998, pues que se coman un taco de aire, ¿verdad? Porque no hay de otra. Pero en las manos de Cristo, en las manos de Dios, ¿cuántos comieron? Todos. ¿Y qué pasó? ¿Sobró? ¿Cuánto sobró? 12 canastos. ¿Cuántas tribus
tiene el pueblo de Israel? 12. Quiere decir que en Jesús el alimento, las necesidades primarias, secundarias, están solventadas. Pero pon toda tu fe en el Señor. Entrégale al Señor tus necesidades. Un evangelio muy bonito, un capítulo fuerte, el capítulo 6 de San Juan, que meditaremos en los diferentes domingos que vienen. ¿Qué es lo que nos dice el Señor hoy nuevamente? Hay que tener fe en el Señor, pero no te preocupes. A lo mejor ahorita dices, Señor, tengo fe, pero poquita. Eso es lo que importa. Pero hay que empezar a madurar. Dice el Señor, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que es una cosita así, del tamaño de la cabecita de un alfiler, pero que llega a ser un arbusto muy grande. La levadura, que le pones muy poquita a la masa, pero te la multiplica. Si tenemos fe, aunque sea un poquitito, ya vamos ganando. Ahora vamos trabajando, vamos madurando esa fe todos los días. ¿Cuándo llegará a ser una fe perfecta? Cuando estemos con Él. Mientras, no nos desesperemos, pero no nos detengamos. Hay que trabajar para fortalecer nuestra fe y llegar a ese reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.